En el Facebook de serjudío.com habíamos publicado esto. Dios decidió que tú debes amar al prójimo como a ti mismo. Pero si guardas rencor y malos sentimientos en tu interior, ¿cuánto espacio dejas para el amor? Y esto está basado en el libro de Levíticos, donde Dios ordena al pueblo judío que cada uno de los judíos debe amar al prójimo. Por lo cual, primero hay que quitar el rencor, las ganas de vengarse, todos los sentimientos negativos que no permiten que el amor anide en el interior de uno para sí mismo y por tanto tampoco puede tener amor hacia los demás. Por lo cual, la pregunta que está haciendo este póster es evidente. Si uno está dedicado a llenar su corazón de malos sentimientos, de rencor, de envidia, de encono, de todo tipo de sentimientos negativos y perversos, evidentemente no puede cumplir con el mandamiento de amar con todo corazón a Dios y tampoco y mucho menos amar al prójimo. Tampoco uno se está amando a sí mismo. Es un trabajo que hay que hacer con uno mismo para perfeccionarse, mejorarse, llegar a tener una calidad de vida espiritual y emocional maravillosas que lo permite amarse a sí mismo, apreciarse, valorarse, poder contemplar con compasión y con justicia al prójimo y tener una vida de servicio sin esperar nada a cambio para que el otro sea beneficiado. Cuando es negocio, pero cuando es un acto de bondad, que sea un acto de bondad. Por lo cual es necesario trabajar con uno mismo para hacer ese lugar en el corazón y de ahí crecer en actos de bondad y justicia y construir shalom. Tenemos videos en mi canal, Yehuda Ripko, en YouTube, que explican esto y tenemos decenas o centenas de textos en serjudío.com también trabajando en lo siguiente. Pero uno de los usuarios, o como se diga el nombre correcto de Facebook, entró a serjudío.com del Facebook y puso este comentario que vamos a ver ahora. Y si mi esposa es gentil y no quiere seguir a Shem y tampoco la obligó, ¿qué será lo mejor? Y acá viene un gran problema que es el siguiente. Primero, no sé quién es el señor Daniel de Nazaret, no tengo idea, pero vamos a comenzar pensando que no es una persona que ha nacido judía y ahora es judía. La pregunta ¿es judía realmente legal y legalmente se convirtió a través de un proceso leal y legal al judaísmo? Pasó por el proceso de estudio, de conocimiento, de aplicación, donde se le toma las pruebas que hay que tomar, donde se lo dirige, guía, conduce, orienta para que tenga una decisión verdadera de si quiere tomar el judaísmo, el camino del judaísmo o no. Si es así, ¿cómo puede ser que siga casado con una señora gentil? Porque el proceso de conversión para una persona que está casada debe incluir a su cónyuge. Si es una persona judía, la persona judía acompaña a esta persona que se está convirtiendo en el proceso de conversión. La acompaña no para convertirse, sino para precisamente acompañarla. Por ahí aprende cosas nuevas, por ahí entiende cosas que antes no sabía, y cuando llega el momento de la conversión de la pareja que era gentil hasta el momento de la conversión, entonces se casan de manera judía. Entonces, no entiendo si esta persona, el señor Daniel de Nazaret, ha nacido gentil y se convirtió leal y legalmente al judaísmo con los procesos correspondientes. ¿Cómo puede ser que su señora siga siendo gentil? ¿No lo acompañó en el proceso? No debería haber cumplido entonces con la conversión porque no se permite hacer eso. Por otra parte, supongamos que Daniel de Nazaret, me extraña el apellido de Nazaret, pero más allá de eso, supongamos que Daniel de Nazaret sea judío de nacimiento y que por algún motivo se casó con una señora gentil y que ahora se ha dado cuenta que quiere estar casado con una señora que es judía. ¿Por qué? Para seguir con la tradición del pueblo judío, de que se casan judíos con judías. Entonces dice acá, ¿y si mi esposa es gentil y no quiere seguir a Shem? Es una manera muy extraña de hablar, así nos hablan del pueblo judío, seguir o no seguir a Shem. Los gentiles también siguen a Shem, se llama noajismo, cuando los gentiles siguen el camino de Dios que Dios diseñó para ellos. Por tanto, ¿qué quiere decir que no sigue a Shem? Es una señora gentil que no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, al noajismo. Es una señora que no se quiere convertir al judaísmo, siendo que el señor Daniel en Nazaret, en este caso que estamos suponiendo, ha nacido judío y se casó con una señora gentil de manera civil. Entonces, no es correcto decir no quiere seguir a Shem, sino que la señora no quiere convertirse al judaísmo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Puede el señor Daniel de Nazaret obligar a su señora a convertirse? La respuesta es no, porque la conversión no es algo obligatorio.
la conversión es algo que una persona tiene que optar y decidir, realmente decidir. Tiene que ver, quiero seguir en este camino de religiones o ateísmo o lo que sea, o quiero ser una persona judía que cumple cabalmente con aquello que es los lineamientos judíos de vida. Por tanto, si el señor Daniel de Nazaret, suponiendo que haya nacido judío, se casó con una señora gentil, no tiene cómo obligarla. ¿Qué es lo que puede hacer con la señora? Varias cosas. Por ejemplo, podría hacer una reunión con el rabino de su comunidad y hablar con él, o ella, en algunos lugares hay rabinas, y entonces que la comunidad y el rabino, los maestros presentes que sean judíos realmente, no esos fantoches mesiánicos o netzaritas o cosas por el estilo, sino rabino, rabina de una comunidad judía de verdad, puedan brindar apoyo y aceptación total a esta persona, a Daniel de Nazaret, y también a su esposa gentil, no para tomarla como si fuera una persona judía, porque hasta el momento de la conversión no lo es, pero sí una aceptación como persona y como pareja de una persona judía. Debemos comprender que en algunas corrientes del judaísmo se valora absolutamente que la persona esté casada con alguien de una religión que no es judía, y se la respeta. Eso en todas las corrientes se respeta a las personas. Lo que sí es importante es fomentar que esta persona que no es judía sea incluida y acogida con todo amor y respeto. ¿Para qué? Para que pueda estudiar y participar, porque se debe alentar a que la esposa gentil pueda aprender cosas del judaísmo, que participe en las actividades comunitarias en la medida que se sienta cómoda, que pueda estar en contacto con familias judías, que pueda recibir beneficios de la educación judía que en esa comunidad se ofrece para adultos o programas de estudio, para que pueda profundizar en su conocimiento y comprensión del judaísmo. No para que ella se convierta, porque eso va a ser una decisión finalmente de ella, pero sí para que vea el mundo en el cual vive su marido, que es judío. Si el marido, vuelvo a decir, nació gentil y se convirtió en estando casado, es algo muy extraño que le hayan permitido hacer esa conversión al marido. Pero si el marido nació judío y se casó con una señora gentil, entonces tenemos esto, que puede ser integrado en una comunidad judía, no con la intención de convertirla, sino para que ella sienta lo que es una vida comunitaria judía y pueda ir aprendiendo y pueda ir optando realmente. Para lo cual también es necesario el acompañamiento espiritual. El rabino o el maestro, el líder espiritual, puede ofrecer una orientación y acompañarla espiritualmente, tanto al marido como a su señora gentil. Puede brindar asesoramiento sobre cómo integrar las prácticas judías en la vida cotidiana, en aquello que sea correspondiente tanto al marido como a la señora, y proporcionar apoyo emocional en lo que corresponde a un rabino. No es un psicólogo, no es un terapeuta, no es un psiquiatra, no es un coach, es un rabino, pero puede apoyar de cierta manera emocionalmente durante este camino de aprendizaje y quizás de transición de gentil a judía, en el caso de la esposa. Y también en las celebraciones y rituales familiares, porque pueden explorar opciones para que la pareja celebre las festividades y rituales judíos en su hogar de manera significativa. Ambos tienen que aprender, ambos tienen que saber qué corresponde para cada uno hacer, y de esa forma pueden incluir observancia de Shabbat, de las festividades judías, participar en la vida comunitaria, venir a los Kabbalah Shabbat de las comunidades, aparte de los cursos, etc. Por supuesto que si hay hijos, hay que ver cómo los van cómo los van a criar. Si tienen planeado tenerlos, si ya los tienen, es importante que puedan discutir con el rabino, el maestro, el líder espiritual, cuáles son las opciones y expectativas en lo que corresponde a la crianza judía. Pueden explorar juntos cómo transmitir los valores y tradiciones judías, si hay escuela judía en el lugar, ver si se puede integrar ahí o no, o si hay ciertos requerimientos, siempre de manera respetuosa y coherente para que cada uno pueda optar libremente en lo que quieran hacer. Cada situación es única y requiere una atención personalizada. Entonces, el objetivo del rabino, el líder espiritual, sería poder ofrecer orientación, apoyo a la pareja en el camino hacia una vida judía significativa y enriquecedora, respetando y valorando la identidad y las necesidades de cada miembro de la pareja. Si la señora no se quiere convertir, no hay por qué obligarla, y el marido puede optar también por divorciarse, es una opción si ve que su vida judía se ve bloqueada al no poder estar compartiendo con su señora que no quiere convertirse al judaísmo. Son opciones que las personas toman y ni yo ni nadie puede decidir por estas personas cuál es el camino que han de seguir. Integrarse a la comunidad, convertirse, seguir así como están, ver cómo se crían a los hijos, ver si los hijos se van a convertir a judíos, enseñarles a los hijos, separarse, dejar de lado todo tipo de aspiraciones de lo que hace o deja de hacer el otro, son opciones que tiene que tomar la pareja. Pero esto, volviendo a el póster que dio origen a esta pregunta de Daniel de Nazaret,
no veo cómo puede afectar ese amor que la persona puede tener hacia su pareja. Si su pareja, sea que se haya convertido, el señor Nazaret, se convertido al judaísmo o nació judío, no estaba muy claro su relación con el judaísmo y de repente se dio cuenta, ¿cómo puede afectar su amor? Porque, ¿cómo afectarlo negativamente si su señor es gentil? Si la sigue amando, si sigue siendo su esposa, si viven bien, ¿dónde está el rencor, la falta de apego, la falta de respeto? No entiendo por qué le surgió esta pregunta a partir del póster con el cual dimos origen a este video y también que dio origen a su pregunta. Yo no le encuentro la relación y me gustaría saberlo. Pero una persona hizo un comentario que lo vamos a ver ahora en este momento. Entonces Yajarit Soto, supongo que es una dama, dijo, no la pude, debería decir no la puede, obligar porque estaría violando el libre albedrío de ella. Está bien, no sé si el tema aquí es realmente el libre albedrío o la libertad de la persona, más allá de si es libre albedrío o no, no la puedo obligar. Si su conversión fue hace poco, está asumiendo Yajarit Soto que el señor Daniel de Nazaret es una persona convertida al judaísmo o lo conoce y por eso habla de la conversión. Si su conversión fue hace poco, entonces debe tener paciencia hasta que ella vaya asimilando la palabra del Eterno. Por la forma de hablar, esto de asimilar la palabra del Eterno, supongo que Yajarit Soto no tiene conocimiento del judaísmo, ni habla de una perspectiva judía, quizás se ha convertido al judaísmo, o es una persona judía pero sin el conocimiento judío, pues suena más a algo pastoril, algo evangélico, eso de ir asimilando la palabra del Eterno. No es una manera judía de hablar, con todo respeto y cariño lo digo, no sé quién es la persona de Yajarit Soto, pero no se habla así en el judaísmo, en ninguna de las corrientes judías que yo conozco, y creo que conozco la mayoría. Entonces veamos esto, si su conversión fue hace poco, está asumiendo o conoce que Daniel de Nazaret se convirtió, entonces no es que debe tener paciencia o no, es una pregunta como un tribunal de cualquier corriente judía, realmente judía, pudo aceptar que la conversión haya sido hecha solamente con uno de los integrantes de la pareja y no habiendo detenido voluntariamente la conversión ante la incompatibilidad de que uno de los dos se convierta. Así que si su conversión fue hace poco, entonces debe tener paciencia. No, no es el consejo más correcto del tener paciencia hasta que vaya asimilando la palabra del Eterno, porque no es mágico que uno asimile palabras del Eterno. Lo que hay que hacer es los consejos que di un poquitos minutos antes. Esto de si son judíos realmente, si hay una conversión real o una persona judía real, el señor de Nazaret, entonces vaya a la comunidad judía, hable con el rabino o el líder espiritual correspondiente, siempre que sea judío. Los que son mesiánicos no son judíos, los nazaritas no son judíos, los efraimitas no son judíos. Vaya al rabino, a la comunidad judía, explique cuál es la situación, vea qué pueden hacer. Totalmente de acuerdo con Yajarit Soto, no hay que obligar, hay que enseñar, educar, contemplar respetuosamente para poder orientar y juntos llegar a una decisión que sea la mejor para todo el grupo familiar, cada uno de ellos. Por lo tanto, acá no es asimilar palabras de Dios que vienen de manera mágica, sino contemplar que hay toda una cultura, que es la judía, que hay que aprender, asimilar, poder vivir de acuerdo a ella, llevarla a la práctica cada día en cada una de las cosas que corresponde. No es simplemente estudiar la Biblia, decir amén, aleluya, hermano, no es asimilar la palabra del Eterno, sino toda una cultura que implica cambios a veces que son muy radicales en la comida, en la forma de relacionarse como pareja, en la educación, en un montón de cosas que hay que contemplar que va mucho más allá de asimilar una palabra mágica de un Dios mágico como el que tienen la gente religiosa en la mente y en el corazón. Así pues, si es una conversión reciente, acá hay un problema de que no entiendo cómo pudo haber sido hecha. Quizás es mi incapacidad para comprenderlo, que no se tuvo en cuenta esto si es una conversión real. Si es un casamiento de una persona judía de nacimiento o una persona judía que se convirtió antes de estar casado, ¿cómo puede ser que esté ahora en esta dificultad y no lo previó antes, si tanto le importa que su esposa gentil esté en el camino de los judíos? Entonces, es una cuestión de que hable con la esposa, le plantee si quiere participar de esto de integrarse a una vida comunitaria, conseguir una comunidad judía que los reciba, al rabino que los pueda orientar, las clases que puedan tener, todo lo que ya expliqué antes, y ver que sin obligar, sin resquemores, sin enojos, permitir que el amor verdadero funcione. Y el amor verdadero se da cuenta que cuando llega el momento en que las cosas se terminaron, y es lo mejor dejar libre a la persona que se ama. Porque cuando las cosas se están obligando, para que tener paciencia, para que
palabras mágicas de dioses mágicos sean asimilados y cosas por el estilo. Se está cortando la libertad y se está imponiendo creencias y formas de vida que pueden ser antagónicas con lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para esas personas. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer el señor Daniel de Nazaret es tener bien en cuenta, bien en claro, una gran conciencia, cuál es su verdadera identidad espiritual. ¿Es judío? No es judío. ¿Es judío de nacimiento? ¿Es judío por conversión? ¿Con cuál corriente se ha convertido? ¿Qué clase de vida judía está llevando? ¿Qué es lo que sabe acerca de su vida judía? ¿Qué relación tiene con su cónyuge? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Tiene planificado tener hijos? ¿Qué quiere hacer con su vida? ¿Dónde vive? ¿Puede tener acceso a una comunidad judía real ahí, en donde está viviendo? ¿Tiene algún rabino que lo pueda orientar? ¿Es un rabino que puede ser comprensivo con la situación? ¿O son de alguno de esos grupos que son más cerrados por sus propias cuestiones, tienen derecho a hacerlo si quieren, donde no le van a dar cabida? Son un montón de cuestiones que yo no las puedo resolver, mucho menos en un comentario que pusieron en un póster de Facebook que publicamos que no tiene nada que ver con este tema en realidad. Por lo tanto, lo mejor que podría hacer es aclarar su mente, aclarar su corazón, tener bien en cuenta qué es lo que quiere para su vida, hablar con su señora, ver lo que ella quiere con su vida, ver si ella está dispuesta a hacer cambios de una identidad espiritual que conlleva todo cambios en la cultura en la que está viviendo, quizás incluso mudarse a otra ciudad o a otro país. Un montón de cosas que hay que dilucidar para ver si es una conversión real la que tienen por delante, si es una pareja que puede tener un futuro como judíos ambos, o vaya uno a saber. No es para mí que me cuenten más de esta historia, sino para que ustedes vean qué van a hacer con la suya. Y si se sienten identificados con alguna parte de esto, bueno, ya saben lo que tienen que hacer. De mi parte deseo que la decisión que tomen sea la mejor para ustedes, para cada uno de ustedes, para sus hijos si los tienen, y que haya siempre oportunidad de construir shalom. De mi parte, todo lo mejor, shalom y bendiciones.